de qué es lo que está pasando con el mecanismo de protección de periodistas. México volvió a ser otra vez colocado esta semana en el ranking mundial de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. Y fue colocado por la Relatoría Especial de Libertad de Expresión de la Organización de las Naciones Unidas. Ella es la que determinó que México otra vez ha vuelto a ser el país más peligroso para ejercer el periodismo. Hasta antes de esto, hacía 5 meses que México había salido de esa lista negra. El presidente López Obrador, bueno, había hecho una serie de esfuerzos de medidas de seguridad para que se mantuviera la vigilancia en torno a muchos periodistas que están siendo acosados por la violencia y por el crimen organizado, y había dado resultado. Sin embargo, todavía no sabemos qué pasó. El crimen organizado sigue desatado en México, sigue haciendo mucho eco en algunas regiones, y esta semana nada más hubo 2 asesinatos de periodistas. De tal suerte que, bueno, otra vez México ha sido catalogado como un país de alto riesgo para ejercer el periodismo, y justamente para eso quiero sentarme hoy a analizar este tema con mi querido amigo y mi querido maestro Néstor Troncoso. Él es un periodista, es un abogado, es un defensor de los derechos humanos, que está actualmente protegido por el mecanismo, a quien saludo esta tarde. Te saludo con gusto, mi querido Néstor. ¿Me escuchas? ¿Qué tal? Sí, te escucho perfectamente bien, Jesús. Muchas gracias por la invitación. Saludos a tu público y a ti, por supuesto. Gracias, Néstor. Pero antes déjeme decirle quién es Néstor Troncoso González. Él es psicólogo, es abogado, es periodista y defensor de los derechos humanos. Está desplazado de Tamaulipas desde junio del 2019 debido a las agresiones recibidas por un grupo criminal denominado Columna Armada Pedro José Méndez, el cual es una fracción del Cártel del Golfo. Desde entonces está adherido al mecanismo de protección de periodistas y ejerce desde el 2014 su labor de información en medios como la revista Proceso, La Jornada, Milenio. El 31 de mayo del 2019 fue privado de su libertad por la Columna Armada por el hecho de denunciar cómo es que tenían privada de la libertad a toda una comunidad en el ejido Buenavista, municipio de Hidalgo, en Tamaulipas. Néstor Troncoso fue entregado por un policía federal de nombre Lázaro Jiménez García, quien estaba al mando de aproximadamente 50 policías que estaban operando en esa región y que supuestamente iban a resguardar su seguridad. Mientras era golpeado y quemaban sus automóviles, estuvo presente el ejército, el 77 Batallón, elementos del ejército del 77 Batallón, quienes nunca intervinieron, solo se dedicaron a tomar fotografías. Él hizo denuncia de estos hechos, por supuesto, y bueno, se lograron emitir por parte de la Fiscalía General de la República 11 órdenes de aprehensión en contra del grupo criminal, sin que hasta la fecha se sigan haciendo efectivas. Pero lo que le quiero decir es que Néstor Troncoso González es uno de los activistas más aguerridos que tenemos justamente hoy en México, defendiendo los derechos humanos de muchos paisanos que están allá todavía en Tamaulipas, asediados pues por la Columna Armada Pedro José Méndez, que bueno, es muy polémica, pero yo lo he invitado para que nos platique justamente de cómo observa el mecanismo de protección de periodistas, porque este compañero, el abogado, periodista, defensor de derechos humanos, Néstor Troncoso, pues justamente él es uno de los protegidos del mecanismo de protección. Vamos a preguntarle si realmente están funcionando, porque quiero que escuche usted sus opiniones. Mi querido Néstor, a grandes rasgos, ¿tú consideras que en este momento, sí consideras que en este momento estás protegido por el mecanismo de manera eficiente? No, no, pero bueno, vamos a precisar algunas situaciones, ¿verdad?, acerca del mecanismo, porque luego relacionamos mecanismo con Secretaría de Gobernación. Y realmente el mecanismo de defensores de derechos humanos y periodistas está compuesto por un consejo, el cual se compone de Fiscalía, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de la Fiscalía General de la República, de la Guardia Nacional, y tiene representación de la Cámara de Diputados, tiene representación inclusive de un representante de la ONU también. Entonces, vamos a decir que, bueno, obviamente también de la Secretaría de Gobernación, principalmente, quien organiza todas esas mesas de trabajo y quien, al final de cuentas, impone las medidas, ya sea urgentes o sea, de sacar de manera emergente a un
defensor de derechos humanos, un periodista, cuando se encuentra en peligro. Pero bueno, a partir de ese planteamiento que haces sobre lo que es el mecanismo, en México ha habido, hablamos nada más de los últimos días, hubo 2 asesinatos de periodistas en esta semana. Estamos hablando nada más de periodistas. No quiero tocar todavía el tema de lo que son los defensores de derechos humanos, que es otro sector también bien importante al que se le debe proteger por parte del mecanismo, pero que también ha sufrido pues mucha violencia y mucho golpeteo y persecución y asesinatos por parte de la delincuencia organizada. Pero centrándonos únicamente a lo que son los periodistas, mi querido Néstor, te planteo este dato. El mecanismo de protección de periodistas que oficial y legalmente nació para proteger a los periodistas que están en riesgo, creo que no está cumpliendo con su función, por lo siguiente. En lo que va de este año, 74 periodistas de diversas partes de México no han sido aceptados porque ellos en el mecanismo de protección deciden qué protocolos aplican y toman decisiones unilaterales para decir a quién sí y a quién no protegen. A algunos periodistas sí los protegen, a otros no los protegen. A los que los protegen, a algunos les dan equipo de seguridad de máxima seguridad, escoltas, camionetas blindadas, elementos armados con armas de grueso calibre, y a otros periodistas, como es tu caso, como es mi caso, pues nomás nos dicen, estás protegido por el mecanismo, y a veces ni la bendición te dan. Entonces, ¿por qué esa selección, maestro? ¿Qué es lo que pasa en el mecanismo? ¿Cuál es el criterio para que el mecanismo de protección decida a quién sí y a quién no proteger? Porque te voy a decir bueno, ahorita te hago mejor la siguiente pregunta. Sí, mira, definitivamente tienes toda la razón, o sea, hay una deficiencia en cuanto a las evaluaciones de riesgo que se realizan en el mecanismo, de que siempre lo he manifestado y lo he dicho en mesas de trabajo dentro de las reuniones que se hacen del Consejo, que las evaluaciones que se hacen no son las adecuadas. Hay quienes, un ejemplo, por el hecho de que tú no te encuentras ahorita en Michoacán, dicen que no tienes un riesgo, cuando sabemos que los cárteles tienen un alcance a nivel mundial, trascienden fronteras y te persiguen hasta donde sea. Sí. Por el hecho de que una persona cambie de ciudad, dicen su nivel de riesgo es muy bajo y le quitan ciertas medidas. Pero como bien dices, inexplicablemente hay personajes que tienen medidas de seguridad, que tienen escoltas, vehículos blindados, teléfonos satelitales proporcionados por el gobierno, y realmente vemos que en la práctica no están en el campo de batalla y no han andado en el campo de batalla como tú, como yo, como otros periodistas que hemos andado en medio, inclusive se puede decir, de los cárteles, que hemos estado en peligro de muerte, que hemos estado siendo encañonados, ¿verdad?, secuestrados, y seguimos haciendo las denuncias a pesar de todo eso. Obviamente que eso va a aumentar el nivel de riesgo en cualquier parte del mundo que te encuentres. Entonces, y la protección que dan es deficiente. Por eso al principio tú me dijiste, ¿te sientes protegido por el mecanismo? No, no, es un apoyo únicamente, y tan es así que el 31 de mayo, que a mí me privaron de la libertad del grupo de la columna armada, yo traía una alerta, un botón de pánico, que por cierto, mira, aquí lo traigo, uno como este, que es el que dan, Sí. no funciona. Que yo estuve lanzando la alerta, ¿verdad? En repetidas ocasiones, me contestaron como a la media hora. Imagínate si hubiera sido en ese momento que hubieran disparado. Realmente cuando ellos empiezan a hacer todo ese seguimiento, los protocolos que ellos siguen, llega el ejército, pero el ejército llegó a ver únicamente y llegaron a platicar con los agresores, con las personas que me estaban golpeando, con las personas que quemaron automóviles, que me robaron objetos, los oficios inclusive del mecanismo que yo llevaba, porque yo había avisado al mecanismo, había avisado que iba para el ejido Buenavista a dejar ayuda humanitaria. Sí. Me respondieron en un sentido afirmativo que sin problema y que me iban a asignar vigilancia. Me acompaña ese policía, ¿verdad?, delincuente, igual que, o peor que los delincuentes de los cárteles,
me entrega al crimen organizado con todos esos protocolos que yo seguí, que di aviso desde el inicio, que avisé a qué hora iba, cómo iba, qué llevaba, cuántos automóviles íbamos, cuántas personas íbamos. Con todo y eso, el crimen organizado hizo de las suyas con nosotros. Entonces, ¿qué te puedo decir? ¿Que sirve o que no sirve? Pues definitivamente que algo está pasando, no está funcionando, y la prueba está en que en esta semana, en menos de 72 horas, asesinaron a 2 periodistas. Exactamente. Uno saliendo de un gimnasio y el otro pues cumpliendo con sus funciones, ¿verdad? Entonces, no podemos decir, oye, sí, o tener una disculpa, por lo menos, una excusa o algo que uno diga, pues es que uno a veces, luego es que lo culpan a uno, como periodista, Sí. como profesor de Derecho Humano, es que tú te andas exponiendo, es que tú te metiste. No, No, porque uno está exacto. sin protocolos. Exactamente, o sea, el trabajo de uno lo tiene que hacer. Y tocante a lo que decías de que para el mecanismo, según sus propios protocolos, sus propias medidas de riesgo, o sea, de medición, sus propios sistemas de medición de riesgo, para ellos, en cuanto uno deja la región de origen, desplazado, obligado por la fuerza, ellos dicen, es que ya bajó tu nivel de riesgo, te lo platico, es mi caso, por ejemplo, yo me tuve que salir de México, estoy fuera de México justamente ahora, fuera del país, y automáticamente bajó mi nivel de riesgo, pues a huevo le dije al del mecanismo, porque me dijo, es que ya no tienes nivel de riesgo, ya vamos a quitarte las medidas, pues adelante, quítamelas, no me sirven de mucho. El solo hecho de estar en el membrete, de estar protegido por el mecanismo, pues no me ayuda mucho. Y en los próximos días, pues por supuesto que tendré que renunciar a ese mecanismo. Pero